Vamos a estar leyendo el libro de Efesios. Vayan a Efesios. Gerson, ¿hemos estudiado verso por verso Efesios? Aún no, ¿verdad? Hace mucho. Bueno, hace algún tiempo lo estudiamos verso por verso. No pretendo hacerlo, no terminaríamos ni en varias semanas. Sin embargo, queremos entender lo que Dios dice en este punto. ¿Cuántos de los que están aquí forman parte de algún hogar? Todos, ¿verdad? ¿O hay algún homeless por aquí? Para adoptarlo en nuestros hogares. Pero entendemos esto. La cuestión del hogar es un tema crucial para la salud de las iglesias y lo otro para la nación. Sabemos nosotros que es el órgano o la célula más importante para una iglesia o para una sociedad. Si empezamos a ver problemas en la sociedad, quiere decir que hubo muchos problemas en los hogares. No se puede remediar poniendo leyes, poniendo estatutos en el gobierno. Se tiene que arreglar desde adentro, desde las casas y sobre todo por los roles que tienen los padres, que tienen las esposas y que tienen los hijos. Mujeres que hoy vinieron son muchas. Vamos a hablarles acerca de la autoridad del hombre sobre la casa. Y van a decir, qué mal. Pero hombres, vamos a hablar acerca de qué tan errados estamos en este punto. Y es como si trajéramos una lanza larga en la que vamos a ser estocados, empezando conmigo, y se ponen en la fila los demás hombres. Porque hemos entendido este concepto mal. ¿Cuántos saben que vivimos en una cultura machista? Ok, las mujeres muy ávidas. Pero ¿cuántos saben que también el feminismo está entrando aún en nuestras iglesias? Por lo menos, ouch, pero sí es cierto. En los últimos 40 años, este movimiento social ha hecho mucho daño en la sociedad, obviamente, pero también dentro de las iglesias. Y es importante que lo veamos. La casa es el seminario o la universidad donde aprendemos a ser buenos ciudadanos y donde aprendemos a ser buenos miembros de nuestras iglesias. Es el lugar donde los líderes son forjados. De hecho, si ustedes buscan, ni los doctores, ni los abogados, ni los ingenieros son descalificados por un punto en el que el ministro de Dios lo hace: no tener dominio sobre su casa, no tener a sus hijos junto con ellos. ¿Cuántos entienden que todos somos ministros de Dios? Ok, existe liderazgo, existe otra cosa, pero todos hemos sido llamados a ministrar. Entonces esto es para nosotros, para nuestras vidas. El hogar es quien forja el carácter de los líderes de mañana, es donde aprendemos a seguir y a guiar. No veía aquí el control. Efesios 5 y 6. Algo importante, es urgente y necesario establecer y reafirmar lo que es el liderazgo de los hombres en su hogar y en la familia. Existe una urgencia increíble. Miren, no es el día del padre ni nada por el estilo, pero James Alexander dijo esto, hablando del padre: él es su cabeza, él es para un propósito tanto divino como inalterable. Esas son responsabilidades y derechos que él no puede transferir. Es algo más que una mera superioridad en edad, conocimiento o esencia. Él es el padre y el maestro. Y escuche bien, no hay acto en él ni nada en su carácter que lo haga fallar en dejar una marca en aquellos que lo rodean. Por más que todos seamos malos padres, aún así vas a dejar una marca. Si eres buen padre, vas a dejar una marca. Y esto lo hizo en un libro que se llama Pensamientos sobre la adoración familiar. En 1847, la idea de Dios es muy antigua y él estaba viendo este problema de adorar juntos como familias. Y de hecho el libro está increíble. Yo lo estuve hojeando brevemente. Se encuentra en inglés en la web, por ahí ustedes lo pueden encontrar. Pero el hombre es la cabeza, el maestro, el líder de casa, y no hay nada que tú y yo podamos hacer para remediar esto. Ya sea que dirijamos efectivamente o pobremente, estamos dirigiendo. Miren esto para que les quede claro. Un hombre fallando en guiar
es en realidad un hombre guiando al fracaso. Una vez más, un hombre fallando en guiar es en realidad un hombre guiando al fracaso. ¿Cuánto les gustaría que dijeran, miren, ahí viene el hermano Gerson González con el fracaso de sus hijos? No es algo grato, ¿verdad? Viene el pastor o el hermano Marco Antonio Martínez Renaus con su hijo fracasado. Eso no es algo grato. No es lo que tú y yo queremos para nuestros hijos. Lo importante es qué estamos haciendo. Sin embargo, hay objeciones a la idea de un hombre guiando en su hogar. ¿Algunos de ustedes han escuchado esas objeciones? Luego se levanta alguna mujer en la que, no, yo también tengo los pantalones, y yo también tengo esto. Obviamente estamos hablando en una situación donde existe el padre y la madre en los hogares, donde están ambos creciendo. Cuando no existe esto, bueno, Dios toma este rol de el esposo y el padre en una familia y la mujer es fortalecida, pero entendiendo la idea original de Dios entre el padre, la esposa, que es la madre, y los hijos, muchas mujeres se han levantado y escuchen lo que dicen. Linda Gordon, una de las feministas, dice: la familia nuclear debe ser destruida, sea cual sea su significado último. La desintegración de las familias ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Eso fue por allá el año de los 80s. Andrew Martin, no aparece en su pantalla, por eso no se los pongo. Andrew Dworkin, que es otra mujer, bueno, estamos viendo ahí algunos argumentos. Dice esta mujer, y lo más extraño, no es que todos lo sean, pero lo más extraño, cuando yo busqué las imágenes de estas mujeres, tenían una imagen terriblemente de lesbianas. Increíblemente. Dice esta mujer: el matrimonio como institución, escuchen, se ha desarrollado para permitir y hacer de la violación una práctica. Qué bonita idea. Algo más dice ella: bajo el patriarcado, que es el hecho de que el hombre esté en la cabeza, bajo el patriarcado ninguna mujer está a salvo de vivir su vida, o amar o ser madre de un hijo. Bajo el patriarcado, cada hija de una mujer es una víctima, pasado, presente y futuro. Bajo el patriarcado, cada hijo de una mujer es un traidor potencial y también inevitable violador o explotador de otra mujer. ¿Se parece a la idea de Dios de la familia? Está completamente equivocado. Entonces vienen estos pasajes y empiezan a enardecer a las mujeres, y las mujeres tienen una fuerza increíble para unirse y empezar a levantarse y ¡wow! Yo recuerdo en mis tiempos de secundaria, algunos años atrás, podías ver hombres y pasaban las muchachas, ¿no? Una muchacha guapa y no pasaba nada, ¿no? O sea, pasaba con cuidado. Pero cuando habían varias muchachas y pasaba un chavo, aunque no estuviera demasiado bello, como un servidor, y pasabas y te daba miedo, temblabas. Lo que te fueran a decir y lo que fuera. Aguas cuando están mujeres juntas. Pues esto se ve en el mundo, pero hay algo que se llama feminismo evangélico. No hay algo más contradictorio que ese nombre, feminismo evangélico. Y ellos empezaron a decir: ¿sabes qué? Tenemos que hacer unos cambios. Como todo lo que ha pasado aquí, el mundo empieza a cambiar, empieza a ejercer influencia ciertas cosas, y la iglesia de una forma u otra se avergüenza del rol que le ha dado Jesucristo y empieza a amoldarse un poquito a lo que el mundo ofrece. Ese es un problema bien grande. Y fíjense, no hace mucho salió una Biblia feminista. Se llama La Biblia en un lenguaje justo. Ese es el nombre. La Biblia en un lenguaje justo, y donde se incluyen expresiones como fariseos y fariseas. ¿Qué les recuerda eso, no? Mexicanos y mexicanas. Jesús también habla hermanas, y ya no dice más nuestro Padre, sino nuestra madre y nuestro Padre que están en el cielo. Más justo. Qué bonito, ¿verdad? Para las mujeres, arriba las mujeres. Todo esto suena así.
Y algo que yo quiero mostrarles, quizás no es algo que ha estado en su vida, quizás es algo que hemos escuchado y nos ha entrado por un oído, lo hemos digerido un poco y ha salido, pero posiblemente hizo un daño en nuestro corazón. Y es importante que lo veamos. Esos son algunos argumentos de los feministas evangélicos. 1, la cultura. 2, la confusión. Y 3, la caída. Vamos a hablar de estos 3 puntos porque son fundamentales que los entendamos. Primero, la cultura. Lo que la declaración o la cláusula que ellos dicen es que Pablo hizo una declaración cultural porque las circunstancias del momento así eran. Miren, vamos a Efesios 5. Y dice desde el verso 21. Y vamos a leer en adelante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y los hombres ahorita están como cuando empiezan a entrenar. Pero en el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el significado está en el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ustedes continúan ahí leyendo, pero lo que esa mujer o esas feministas dicen, para la Biblia se juntaron como 50 expertos en la Biblia, 10 de ellos eran hombres, 40 mujeres, al menos lo que se habla, y empezaron a hacer este cambio en la Biblia. Pero en las feministas, ellas dicen, eso fue una declaración cultural. Obviamente nosotros estamos en México, es una cultura distinta, no nos compete. Y se lavan las manos. Sin embargo, eso tú lo encuentras también en Colosenses 3, que lo vimos hace poco. Tú lo ves en 1 de Pedro 3, tú lo ves en Tito 2 y 5, tú lo ves en Génesis, la idea de el hombre siendo cabeza. Esto no es algo cultural, esto fue mucho antes de cualquier cultura, cuando Dios dio instrucciones a Adán y Eva. Lo segundo, confusión. Dice así: se ha malinterpretado por completo este pasaje en Efesios 5, porque olvidamos el versículo 21, donde tenemos el punto medular. Y ese punto medular es la mutua sumisión entre esposa y esposo. En el verso 21, si ustedes lo ven, dicen: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y las mujeres dicen: ahí está el 21, es unos a otros. Y como está primero es lo que vale. En realidad no era el sentido de esto. Y vamos a explicar qué es lo que pasó ahí. En realidad debemos leer nosotros la palabra. La palabra de Dios está por párrafos donde te presentan una idea completa. Y la idea completa en esta ocasión no inicia en el 21. La idea completa inicia desde el verso 15. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad. Pablo está hablando ahí una palabra griega que es oupuso, que habla de sometimiento, pero tiene una connotación militar, connotación militar. Y no hay un mutuo sometimiento en la milicia. Yo nunca he visto un general de, ¿sabe qué, sargento? Pues a mí me gustaría que pudiéramos tomar las armas y camináramos. No, llega una situación de, esta es la orden, esa es la instrucción. Y en ese contexto la palabra no permite una mutua sumisión. Pero ahorita vamos a explicar un poco más. Lo otro, este verso 21 es un paraguas o es el encabezado de todo este pasaje hasta el capítulo 6, versículo 9. Entonces, si creemos esto de mutua sumisión, debería existir para esposas y esposos, para padres e hijos y para amos y siervos. Yo no me veo preguntándole a mi hija cuando esté más grande, ¿quieres que te discipline? ¿Te gustaría que hiciéramos esto? Y yo lo he visto,
Los papás le preguntan de todo al hijo. Mi hijo, no hagas eso porque quieres que te pegue. No le pregunte, disciplínelo. Y lo más interesante, porque eso es algo que ha estado en mi palabra cuando yo he empezado a ministrar desde la célula tiempo atrás, y alguien me decía, sí, pero tú no tienes hijos, espérate a que los tengas. Bueno, ahora yo los tengo. Y esa pequeña de 6 meses ya ha recibido disciplina. ¡Qué ogro eres! Pero desde los 2 meses sacó la casta González, porque obviamente debió haber sido por allá. No, viene de ambos, y en la que ella empezaba a hacer unos berrinches increíbles, y le teníamos que decir no, y empezamos a entrenarla, algo que ella relacionara con dolor y un no. Y si ustedes vienen a una reunión un poquito más dentro de semana, ustedes ven que mi niña pues tiene buenos pulmones, y empieza a gritar, y su mamá sale, y para no distraer, y está en entrenamiento, les digo, va creciendo. Pero yo no le pregunto, mija, ¿quieres que te pegue? No. Bueno, aparte no me iba a responder ahorita. Pero no debe existir. Entonces esta palabra oupuso en el griego se refiere a una instrucción militar. Tú y yo no vamos a decir, ¿te gustaría hacerlo? ¿Quisieras esto? Es una instrucción. Y no por el hecho de que el hombre es el macho fuerte. Ahorita se nos va a derrumbar esa idea por completo. Tenemos un trabajo increíble, hombres. En realidad, nuestro rol como padres y como líderes está a un 8% quizás. Porque nos hemos perdido. Lo otro, esta cláusula, el segundo punto en donde hay confusión, es que esta cláusula no aparece, por ejemplo, en Colosenses 3, donde se habla también del mismo punto. No aparece en 1 de Pedro 3, no aparece en Tito 2. Entonces, en realidad, si era tan importante lo que Pablo estaba diciendo y lo repitió tantas veces, ¿por qué no agregó esta cláusula en cada uno de los otros pasajes? Bueno, en 1 de Pedro no fue él, pero Pedro, ¿por qué no lo agregó? Ok, continuamos. Un tercer problema es que hay un contexto general inmediato. Les hablaba, vamos al verso 15. Efesios 5, verso 15. Dice así. Bueno, aquí vamos a encontrar 3 contrastes, luego vamos a encontrar 3 mandamientos y luego vamos a ver 3 contextos. Esa es la idea cómo se va a presentar todo esto. 3 contrastes. 15. Mirad pues con diligencia cómo andad. Primer contraste. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, aquí viene el segundo contraste. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Tercer contraste, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y vienen 3 mandamientos. Primero, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Segundo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fin de la idea principal. Y continúa una siguiente idea. Y él empieza a explicar el sometimiento en específico, en general. Ese pasaje, el verso 21, tiene una gran relación en 1 Corintios cuando él dice, ya no existe ni judío, ni griego, ni esta situación entre hombre y mujer. Todos somos iguales ante Dios. Ese es el sentido. No es que el hombre sea mayor, no es que la mujer esté subyugada. Somos iguales ante Dios. El rol es diferente. En la empresa donde yo trabajo es una empresa agrícola y a mí me toca ser administrador de campo, se llama. Y están todos los jornaleros, la gente que trabaja. Arriba están cuadrilleros, arriba de ellos hay mayordomos y arriba de ellos está el encargado general o el administrador de personal, que tiene el mismo rango jerárquico que un servidor. Y yo no por eso voy a llegar con el de más abajo y decirle, límpiame los zapatos. Jamás ha existido esa situación.
Todo lo contrario, me encanta servirles, me encanta apoyarles. Paso por ahí y me dicen, hey, se nos acabó el agua, ¿pudieras avisar? Ok, vamos. Personalmente me ha tocado llevarles agua, llevarles hielo. No es esta situación de ser más o menos. Simplemente somos piezas con distintos movimientos en ese tablero. ¿Alguno de ustedes sabe jugar ajedrez? Más o menos. ¿Conocen cómo se mueven las piezas? ¿Sí? Hay peones, hay torres, alfiles, caballos, rey, reina. Tienen distintos movimientos, distintos valores también. No puedes hacer lo que haces con uno, hacerlo con el otro. El caballo es único, nadie lo puede imitar. Los demás sí pueden ser imitados un poco. Pero es increíble entender que cada uno de ellos tiene un punto fundamental. Entonces, entendiendo este punto, la situación de la confusión queda descartada. En realidad este argumento no es válido. Tercero, y quiero que empezamos a poner más atención, la caída. La caída. Vamos a ir en nuestras Biblias a este suceso tan trágico en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y tú y yo podemos ver en el encabezado algunas de nuestras Biblias. En el capítulo 3 dice, desobediencia del hombre. Y empieza a narrarse toda la expresión de cómo la serpiente seduce a la mujer, y la mujer deseó el fruto y le dio la instrucción al esposo, y el esposo escuchó la voz de la mujer y cometió un pecado gravísimo. Vamos a leer desde el verso 10. Después de ellos haber fallado, dice, en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, fíjense, cobarde este Adán. La mujer que me diste. Desde ese entonces todo le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Fue la mujer. Le pasa algo al niño, se cae. Pues no lo estabas viendo. Es increíble. Él era la cabeza. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué inocente, ¿no? 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También desplazó su culpa. La serpiente no tuvo a dónde hacerse, la pobre, y recibió ahí la maldición. Y en el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero la situación fue el hombre. Pero las mujeres dicen, debido a la caída, Dios maldijo a la mujer y le dijo, él se va a enseñorear sobre ti. Entonces nosotros que hemos sido redimidos y que ya no estamos malditos, no tenemos ninguna transgresión, no debemos someternos a nuestros esposos. Eso es lo que dicen las feministas. Y suena como que bien, ¿no? Tú dices, híjola, es cierto, mira, yo soy salva, redimida, Cristo me compró, no hay condenación para los que están en Él. Pero en realidad el pasaje no quería decir esto. El liderazgo del hombre sobre la mujer es una consecuencia de la caída, es lo que dicen ellos. ¿Qué otro resultado tuvo en ese pasaje? Habla del dolor de parto, ¿no? Y suena medio tonto esto que les voy a comentar, pero si en realidad esa análisis que hacen ella, pues entonces en los hospitales tuviéramos una sala de espera para las mujeres redimidas y para las otras, las gritonas.
porque no iban a sufrir dolores de parto. En realidad no existe esta situación. Es una consecuencia inherente a la raza humana y vamos a vivirla. Sin embargo, conforme, dice la palabra, se mantengan ustedes firmes y educando a sus hijos y todo esto, van a encontrar la redención y sus hijos pueden ser salvados. Pero el problema que vemos en esto es que antes de la caída ya existía la primacía del hombre. El hombre fue hecho antes de la mujer. La mujer fue hecha del hombre. La mujer fue hecha para el hombre. Y dice Dios que la mujer fue traída al hombre. Y para acabarla, la mujer fue nombrada por el hombre. El hombre estando como cabeza. Ahorita los hombres están ahorita con... Y si eso no nos basta, en el 3:17 que leímos dice, por haber escuchado la voz de tu mujer. Y luego los hombres, el otro lado, los machistas, se toman de ahí, no hay que escuchar a las mujeres. No, error, no hay algo más dañino en el ministerio que no escuchar la voz de tu mujer. El problema aquí fue que él escuchó la voz de la mujer y desobedeció a Dios. Los roles se cambiaron y la mujer dijo que se iba a hacer y el hombre lo hizo como un corderito. Invirtieron los papeles. Sin embargo, ¿a quién culpó Dios? Tú lo puedes ver más adelante, donde se dice que el pecado, Pablo está diciendo, el pecado entró, no dice por Adán y Eva, dice por un hombre. Y se habla que Jesucristo es el postrer, no dice el postrer Adán y Eva, no dice es el postrer Adán. ¿Ok? También estamos tomando la primacía en las consecuencias. También somos a los primeros en los que vino sobre nuestras vidas. La mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido, menospreciando su guía, consejo y protección. El hombre pecó debido a que abandonó su papel de guía y en cambio siguió los deseos de la mujer. No significa que si desea a tu esposa un cono de nieve no se lo vas a comprar, no. Sino que en realidad este deseo de la mujer atentaba contra lo que Dios había dicho. Por favor, no seamos extremistas, porque van a salir de aquí y va a decir la esposa, yo quiero comida china. No, no puedo seguir tus deseos, mujer. No, no estoy hablando de eso. Realmente estoy hablando del propósito correcto de lo que Dios dice. Y viene aquí un pasaje muy interesante en Génesis 3:16 que no hemos entendido. Yo cuando lo leía siempre pensaba que donde dice y tu deseo será para tu marido, yo siempre pensé que esto hablaba de un deseo sexual, de una fijación en la que la mujer va a ver al esposo y va a decir, papi, vente conmigo. Yo dije, wow, pero en realidad no habla de eso. Y esto lo podemos ver una vez más haciendo un contraste. Vamos a leer el 4:7. Vamos a leer el 4:7. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Dice el 4:7, hablando del pecado de Caín, que todos lo conocemos. Dice el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, fíjense la similitud con el otro. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo interesante aquí es que las palabras y gramáticas hebreas son idénticas entre ambos pasajes. El conflicto con Adán es que el pecado estaba ahí y no le dijo Dios, el pecado te desea para amarte con pasión. No, dice, el pecado quiere tomar dominio sobre ti. Y la expresión en el original es que la mujer tiene el deseo de usurpar la autoridad del hombre. Y aún así va a ser dominada, dice Dios, porque eso es el rol normal y natural. La maldición aquí, o la consecuencia fue que la mujer iba a desear robar la autoridad del hombre. Yo he escuchado a muchas hermanas bien intencionadas que dicen, no, es que mi esposo no está tomando la decisión, entonces yo la tengo que tomar por él.
¿Lo han escuchado alguna vez? No, no, es que mi esposo es un tarado en amor, perdónenme, pero pues yo tengo que tomar la decisión. Error, no se trata de machismo, no se trata de quién es más, se trata de obediencia a lo que Dios ha dicho. Dios estableció un rol. Y hemos visto, cada vez que tú y yo queremos ayudarle a Dios a hacer algo distinto, hay una consecuencia. En la Biblia se nos da el ejemplo de Usa. Usa era un hombre que amaba el arca, era un hombre que fueron a rescatarla y él la amaba con todo su corazón, se arriesgó, fue por ella, y dice la Biblia que cuando llevaban el arca se cayó y él de alguna forma pensó que se iba a ensuciar mucho el arca y metió las manos. ¿Y qué le pasó? La instrucción de Dios había sido cómo transportarla. Él le quiso ayudar. ¿Hizo algo bueno? Sí. A nuestra opinión. Hizo bueno, lo quería cargar, pero no en la forma de Dios. Cada vez que tú y yo queremos hacer algo que no es a la forma de Dios, viene un problema. Vienen consecuencias grandes. Cuando la mujer está llevando la autoridad en la casa, hay un problema grande en los hijos. Yo no estoy hablando de esas mujeres, wow, que yo admiro tanto, que son madres solteras o están separadas y llegaron así a Cristo y sacaron adelante a sus hijos. Yo no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando cuando existe el padre y la madre y ella aún así usurpa la autoridad. Entonces, la maldición no fue el liderazgo del hombre, sino la rebelión natural de la mujer al liderazgo del hombre. El desear usurpar la autoridad de su marido y aún así no será removida su autoridad. Hubo un problema en los roles, pero aún así no se cambiaron. Dios siguió diciendo, hey, tú tendrás ese deseo sobre él, pero él se enseñoreará de ti. Eso es lo que dice la palabra. Porque ese es el rol normal. No se está hablando de una actitud de fuerza en la que el hombre puede más. No se habla de eso. Se habla del propósito principal de Dios para un hombre y para una mujer. Y ahorita que quizás ya algunas mujeres ya me están viendo feo y dicen, oye, pues este chamaco está demasiado machista. Les voy a leer una expresión que, bueno, hay en varios lugares, pero Matthew Henry lo usa. Y dice, Dios eligió la costilla para crear a Eva con un propósito. No la hizo de su cabeza para que estuviera encima de él, tampoco la hizo de sus pies para que fuese pisoteada, la hizo de su costado para que fuese igual a él, de debajo de su brazo para que fuese protegida y cerca de su corazón para que fuese amada. Ay, qué romántico. Ya, yo espero que ya me hayan perdonado un poco. En realidad no estamos hablando de esta situación en contra del romanticismo ni nada por el estilo. No estoy hablando de eso, estoy hablando del rol que Dios ha dado a uno y a otro. Esos son los argumentos que existen en el feminismo. Y es demasiado dañino cuando vemos a las mujeres querer tener un control increíble en las congregaciones. Es increíble. Y se ve a veces a pastores en las que son, no sé, demasiado permisivos con las mujeres porque son la gran mayoría, y con los hombres, pues no sé, a veces tienden a ser rígidos. Es fuerte esto. Estamos saliendo del plan de Dios. Segundo punto. El hombre siendo plenamente cabeza de la familia. Aquí es donde se pone interesante, hombres. Tenemos las partes del liderazgo en el hogar. Y vamos a volver a Efesios 5 para que podamos verlo. Efesios 5. Y las partes del liderazgo comprenden la relación esposas y esposos, comprende la relación padres e hijos y comprende la relación amos y siervos. Es decir, el hombre tiene que venir a ser líder en todos los asuntos de la casa.
todos los asuntos. Porque luego los hombres tenemos esta situación machista, que eso está inculcado en la que no, la mujer es la responsable. Mira, mujer, ¿a dónde vas a meter al niño a la escuela? Mira, ¿dónde vas a hacer esto? Pero aquí va a cambiar un poco nuestro sentido. A veces estamos leyendo este pasaje ahí en Efesios 5 y empezamos a leerlo y nos detenemos donde dice acerca de las esposas. Pero está demasiado pegado donde hablan acerca de los hijos y donde vienen las otras instrucciones. ¿Por qué nos detenemos nada más en los que nos conviene? Y un poco más, dice en el 25, porque a veces olvidamos aún este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento ahí? Maridos, ¿cómo dice? Eso es del diablo, hermanos. Amad a vuestras mujeres. Y quizás los hombres me van a decir, pues sí, tú tienes 1 año, 8 meses de casado, pues sí, la amas. Pero yo que tengo tanto tiempo con ella, bueno, porque dicen algunos, ¿no? Dicen, no, pues es que yo ya ni la veo como esposa. Bueno, pues ama a tu prójimo. No, es que tú no entiendes, ni dormimos juntos ella en el colchón y yo acá. No, pues, ama como hermana en Cristo. No, pero es que ni nos hablamos. Bueno, la Biblia dice, ama a tus enemigos. Por donde la veas, no nos podemos salir de esa instrucción de amar. Por donde la veas, debemos amarlas. Si alguno de los que están aquí, alguno de los jóvenes, hombres, tienen esta idea de ministrar a Dios o ser ministros de Dios en lo que sea, eso es importante considerarlo. Antes existía una idea en que, y se usaba esa expresión, que le decían a los pastores, evangelistas, ministros, lo que fuera: tú ocúpate de los negocios de Dios y Él se encargará de tu familia. No hay peor mentira que esto. No hay peor mentira que esto. Y suena bonito, ¿no? Tú ocúpate de los negocios de Dios, Él se va a encargar de tu familia. Amén, me voy. Y por esta razón los evangelistas tomaban 3, 4, 5 o 6 meses para alejarse de sus familias, sirviendo al Señor y con esa bandera de que me estoy sacrificando por Cristo, y los hijos se perdían. Hemos visto acerca de Eric Liddell, este hombre que corría y que Dios lo probó increíble, y que él no quiso correr un día domingo porque quería honrar al Señor, y aún así se le dio otra oportunidad en las Olimpiadas y ganó la medalla de oro en 2 ocasiones. Increíble la vida de Eric Liddell. Pero estamos viendo la historia y mi hermana Paola me dice, qué increíble, los mandaban bien chiquitos y los alejaban de sus casas. Y eso fue algo que nos llamó la atención. Yo recuerdo el sufrimiento, y mi papá se ríe mucho, el sufrimiento para mí cuando significó desprenderme de mis padres para entrar al kinder. Y yo entraba a la puerta y yo estaba en la puerta ahí, déjenme salir. Y les decía, quiero escupir. Pues escupe, no, allá afuera, decía yo, ¿no? Y es en serio, yo lo hacía de niño. Y me escapaba o lo que fuera y me metía, mis papás tenían una tienda ahí enfrente, y me metía dentro del escritorio y ahí estaba yo agazapado y no quería salir. Existía esta situación de que yo quería estar con mis padres. Y la idea de la cultura es, no, hazlos más independientes. ¡Pum! A la guardería. ¡Pum! A la escuela. Y no sale muy temprano, sale a las 12, hay que buscarle algo que hacer de 4 a 6. ¿Sí o no? Yo he escuchado el sufrimiento, porque lo hacía en mi antiguo trabajo, estaba una secretaria, y escuchaba el sufrimiento por ahí como en mayo. Ya vienen las vacaciones, no sé qué voy a hacer con mis hijos tanto tiempo. Qué increíble. Y luego el típico hijo adolescente, yo no pedí que me trajeras al mundo. Pero en realidad debemos encargarnos de nuestra familia. Los pastores también tenían esta misma excusa, y perdónenlo porque aquí hay 2 presentes. Pero la excusa es que ellos debían dedicarse
a resolver los problemas de cualquier otro hogar, aún desatendiendo a su propia familia. Y teníamos esta casa de los pastores con hijos no discipulados. ¿Han escuchado una vez la expresión hijo de pastor lo peor? Qué increíble. Pero estaban sirviendo a Dios. Era algo bueno, pero no era el plan de Dios. Se los digo, mi primer llamado, mi primer ministerio es ser esposo de Jacqueline y ser padre de Luciana y de los demás hijos que Dios me permita tener. Ese es mi primer llamado, mi responsabilidad número 1. Si yo no me doy tiempo para eso, estoy acabado. Dios me va a demandar muchísimo en este particular. Miren, veamos ahí el verso 22. Bueno, algo antes, para que lo podamos entender. El liderazgo del hombre en el hogar es completo. Eres responsable de la trayectoria completa de toda la casa. Todo lo que existe. Yo no me imagino a Dios diciéndole a Adán: híjola, está solito, pobrecito, no es bueno que el hombre esté solo, no tienes ni quien te barra la casa. ¿No le dijo eso? No tienes quien te haga comida. Él era autosuficiente. Y nosotros los hombres no sabemos ni hacer ni una quesadilla a veces. Ya me están empezando a ver feo los hombres, ¿no? Y las mujeres, dale duro, dale. Pero en realidad Adán era autosuficiente. Pero él se hizo una pausa en su creación porque empezó a ver el venado y la venadita, el perrito y la perrita, el elefante y la elefanta, o como se llame. Y dijo: no existe algo que se parezca a ti en esencia, en estructura. Tengo que hacerte una ayuda idónea. Y lo durmió. Y vino a complementarlo. Salió de él y lo complementaba cuando se unían. Es algo hermoso. Pero miren, vamos a ver esto en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Habla una situación de en general, no que tengas muchos maridos. No me vayan a entender eso, ¿no? A sus propios maridos, a los que es tuyo. Y uno tiene esta situación que cuando uno se une a una mujer son una sola carne. Yo no sé por qué tenemos tanto problema a someterte a ti mismo. Porque cuando uno se casa no es uno mismo, eres tú. Es una sola persona. Eso es lo perfecto que esto llega a suceder. Me vas a decir, sí, eso es algo romántico y es algo ideal. Aún no existe. Sí, pero va a existir si tú lo haces. Un consejo para los jóvenes. ¿Cuántos de los jóvenes aquí están en edad casadera? Hombres, mujeres. No tengan miedo, muchachos, no tengan miedo. No se quieren casar, ¿no? Qué bueno, 1 Corintios 7, no hay ningún problema. Pero hombres, si ven a una chavita que no está siendo sumisa, que no es obediente, huyan de ella. Y no les estoy diciendo de que, ay, no se me somete y es mi novia. No. El sometimiento ahí es para el matrimonio, no para el noviazgo, no entiendas. Es más, no existe noviazgo en ninguna parte de la Biblia. Pero si tú estás viendo que no es sometida a sus padres, huye. Hey, vamos a salir. No, pero es que mis papás no me han dejado. Pero no importa, me voy a ir así. Ah, gloria a Dios, mírame, Dios escuchó mi oración. No está siendo sumisa, huye de eso. Tenemos que verlo de este punto. Tercera situación, la importancia de entender el matrimonio a la manera de Dios. ¿Por qué es importante restaurar los fundamentos del matrimonio? Y es importante por causa del Evangelio. La Biblia nos presenta varias imágenes acerca de la iglesia y Cristo. Una de ellas es el matrimonio. Y se nos muestra la unión entre el hombre y la mujer como la unión perfecta entre Cristo glorificado y la
la novia perfecta, sin mancha, con su vestido blanco, sin arrugas, esperando por su amado. Y viene esta unión gloriosa. Nuestro matrimonio refleja eso. Es una imagen. Debería reflejarlo. No solo porque las familias estén en problemas es que debemos de hablar de esto. Hay muchos problemas más. Y de hecho siempre ha existido problemas en las familias. La única familia que no fue disfuncional en la historia fue la que inventó las familias disfuncionales, Adán y Eva. Era una familia perfecta, pero empezó a hacerse disfuncional debido al pecado. Y todos estamos en pecado, entonces vivimos en una familia disfuncional en la que los padres y las madres van a tener esta fricción día con día. El esposo y la esposa día con día. No es que yo lo amo mucho, no importa, vas a tener esa fricción hasta el momento de ser completamente uno en todo sentido. Pero para hacer esto debemos tener un entendimiento del libro de Efesios. Increíble, entendiendo Efesios. Lo primero que hay que entender en Efesios es que de una manera majestuosa el libro está partido a la mitad. Tenemos 6 capítulos y tienen 3 capítulos y 3 más al final. El primero habla de ortodoxia, el segundo habla de ortopraxis. La primera mitad habla de creer correctamente, la segunda mitad de comportarse correctamente. Lo segundo es lo práctico, lo primero es lo que estamos entendiendo. Tercero, la primera mitad habla de nuestro llamado, la segunda mitad habla de nuestra conducta. Uno más, la primera mitad habla de indicativos y la segunda habla de imperativos. Algo que Dios nos está llamando a hacer y lo tenemos que entender de esa manera. Los indicativos que tú y yo vemos en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios hablan de lo que Cristo ha logrado en nuestro favor para la gloria del Padre a través de la cruz. Pero es hacia nosotros. Y los imperativos es cómo nos ha sido llamados, facultados, capacitados para hacerlo, porque no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Si yo me alejo de Dios, si yo quiero guiar a mi esposa y a mi hija, yo los voy a llevar a una maldición o algo completamente fuera. Tiene que ser con su espíritu, con su gracia, con su palabra, no con mis ideas. Y vamos a ver el primer gran indicativo en esto para entender Efesios. Vamos a Efesios 1, verso 3 al 12. Corremos un poquito, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si quisiéramos entender Efesios con esos versículos, bastaría para entender el potencial de lo que Dios le estaba dando a Pablo para enseñarle. Sin embargo, hay 3 indicativos en específico al final de cada capítulo, como diciendo: les resumo todo lo que les quería decir en este capítulo. Y vamos a ver, el primer indicativo se encuentra del verso 22 al 23 en el capítulo 1. Dice así: y sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El primer indicativo, o lo que Pablo quería enseñar, es esto: el señorío de Cristo sobre su cuerpo. Él es la cabeza, lo que está encima. Eso es lo que él estaba enseñando. Segundo indicativo, les digo, vamos rápido, espero que lo apunten. Vamos rápido porque el tiempo es corto y el hermano no nos presta el púlpito muy seguido, entonces tenemos que hacerlo rápido. No es cierto, gracias a Dios, porque en el último año he predicado en muchas ocasiones y agradezco por esto. Segundo gran indicativo, lo vemos al final del capítulo 2 y lo vemos en los versículos 19 al 22, acompáñenme ahí en su Biblia. Dice en el 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El segundo indicativo en esto es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y algo muy interesante es que él usa la imagen en el versículo 19, miembros de la familia. Una vez más aparece esta expresión familia. Y va de la imagen de familia al templo, pero mostrando la unión, la unidad que debe existir entre todos sus miembros, cómo se complementan. Tercer gran indicativo, y lo vamos a ver al final del capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquí en esta situación yo me imagino a Pablo y va creciendo, ¿no? Cuando tú lees una partitura, hay algo que se llama crescendo, en lo que va todos los instrumentos y ¡boom!, empiezan a crecer y llega el éxtasis de esa armonía y esa melodía, y es increíble cuando tú y yo lo sentimos. Pues aquí está un crescendo en la palabra, porque él termina con una doxología. Dice en el verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice la doxología: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y estaba llegando a este clímax Pablo. Increíble. Increíble. Y lo que ese tercer indicativo habla es la gloria que el cuerpo le da a la cabeza. La gloria que el cuerpo le da a la cabeza. Si queremos entender Efesios, debemos comprender esas tres cosas. Los indicativos nos muestran cómo Dios nos capacita, equipa y nos lleva a hacer todo aquello que estamos obligados a hacer en la segunda mitad del libro. No es que tú y yo lo vamos a hacer por nosotros mismos, el de amar a nuestras esposas, el de tenerlos sujetos a nuestros hijos. No lo vamos a hacer por nosotros mismos. Cristo nos capacita para hacerlo. No estamos hablando a superhombres, porque jamás lo haríamos. Ni con toda la intención y amor en mi vida, yo lo lograría. No pudiera hacerlo. Entonces algo se torna interesante en esto. Vayan una vez más al capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí viene la comparación. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Continuamos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vienen, qué propósito tan más hermoso. Porque es muy fácil decir: sí, yo soy el jefe, yo tengo las reglas. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como hombre?
Verso 26, para santificarla. ¿A mi esposa? Es nuestra responsabilidad santificar a nuestras esposas. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Continuamos ahí. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y fíjense, grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a tu marido. Y los hombres cierran ahí el libro y dice: vámonos. Hasta ahí llegó. Pero estamos hablando del liderazgo del hombre, y empieza el 6 increíblemente y con todo a lo que quiere expresarle a los hombres y lo que es la idea. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué es que nos empeñamos en solo decir: yo soy el jefe de la casa, yo soy el que tengo la autoridad, y no somos también la cabeza para amonestar, discipular, entrenar a nuestros hijos en el Señor? Nosotros somos la cabeza. ¿Qué estamos haciendo en ese particular? No que la esposa lo haga, que la esposa haga esto, eso es bronca de ella, y mi trabajo es ganar el dinero para que ellos coman. Suena bien, pero no es toda la responsabilidad solo ser el jefe. Va mucho más allá. Lo interesante está en el 23. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, el matrimonio es un vivo retrato, una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. La manera como el esposo tiene control en su hogar, amando a su esposa, amonestando y disciplinando a sus hijos, y teniendo esa situación con los siervos, es la plenitud de lo que se debe hacer. No solo una parte, porque entonces estaríamos viendo esto de una sola cara, y no estaríamos viendo ni los bordes, ni la parte de acá, ni hacia atrás. Debemos entenderlo como algo distinto. Los hijos son llamados a obedecer a sus padres. Y ustedes pueden decir: hijo, escucha esto. Pero ¿sabes cómo tu hijo va a lograr obedecerte? Cuando tu padre y tu madre les pastorees. Cuando tú tengas el contacto y el trato con ellos. Antes no. Yo no puedo exigir que mi hija me obedezca si yo me desaparezco y solo estoy ahí para regañarla. Yo no puedo decirle: sabes que me tienes que obedecer y me tienes que respetar porque yo estoy trayendo el dinero de la casa. Y ella me va a decir: papá, estás muy equivocado, hay muchas más cosas que solo dinero. ¿A qué nivel vemos que nuestros hijos están llegando? Porque uno puede decir, a veces uno es, como padre uno puede decir: no, es que mi hijo, mira, no sé si es salvo. No, es que mi hijo ni conoce la palabra de Dios. Pues te voy a decir algo, tú eres el responsable de eso. Cuando era líder de jóvenes, habían mujeres o personas bien intencionadas que me decían: ¿sabes qué? Tengo este problema con mi hijo, platica con él. Y cuando vino esta situación de dudas en mi cabeza acerca del liderazgo de jóvenes, y yo buscaba en la Biblia, y cuando decía que los padres deben criarlos en disciplina y amonestación, yo decía: ¿dónde entro yo en esa parte? Como líder de jóvenes, ¿dónde entro? Y yo era un joven más, con muchas
dudas, con muchas complicaciones, guiando a otro joven. Y solo me recuerda a un ciego guía de ciegos. No estaba entero, no estaba preparado, ni lo estoy aún. Gerson le tocó también ser líder de jóvenes en algún momento, y yo que he estado viendo o he estado cerca de su vida, yo puedo decir que de las cosas más increíbles, más fuertes y de las situaciones más difíciles que él le ha tocado vivir, estuvo en ese lapso. Y empezamos a hacer una situación increíble. Yo empecé a ver el ministerio de Fernando cuando él estaba con los jóvenes, y empecé a preguntarme de los jóvenes que asistían con él. Y después yo dije, ok, vamos a ver el resultado de esos jóvenes. ¿Dónde están esos jóvenes ahorita? Y yo dije, híjole, me quedo con unos muy poquitos. Bueno, a lo mejor el hermano Fernando la regó. Vamos con el pastor Gerson. No, el pastor Gerson debió haberlo hecho muy bien. Y yo veo a los jóvenes que tenía el pastor Gerson, y empezamos a contar, y él hizo esta situación con una foto de 30 personas, y escasamente 10 venían a la iglesia, y de esos contados con esta mano servían al Señor. Algo hizo mal el pastor. Ay, yo pasé como líder de jóvenes y también tuve esta situación. Y yo decía, en realidad nos equivocamos tanto los tres. El problema fue que no lo estábamos haciendo a la manera de Dios, como usa. No lo estábamos haciendo a la manera de Dios. Para un padre es muy fácil. Aquí te tengo a mi hijo, tú instrúyelo, llévalo al camino de Cristo, que sea un salvador, un evangelista hermoso. Yo voy a orar por ti para fortalecerte. Qué bien suena, pero ese es su trabajo. Hombres, porque yo puedo decir, yo llego muy cansado de trabajar. Ese es tu trabajo, mujer, pero no va mucho más que esto. ¿Se fijan qué diferente es la perspectiva de soy hombre, tú mujer, yo hablo, tú saltas? No es la perspectiva del hombre macho, es la perspectiva del rol completo que Dios quiere para las familias. La manera en que vivimos nuestro matrimonio va a impactar a nuestros hijos y a aquellos que son los siervos en nuestros hogares. No hemos leído esa parte de los siervos, lo puede leer en su casa, y tú puedes decir, bueno, yo ya no tengo esclavos. Sí, pero tienes al jardinero que va y te trabaja. ¿Cómo le muestras el evangelio a ese jardinero? Algunas mujeres tienen una señora que les limpia en la casa, y lo único que escucha la mujer es, híjola, y eso que son cristianos. Ahí sí nos compete a nosotros, porque tú puedes decir, yo no tengo esclavos, pero ellos de alguna forma es un siervo. Tú le pagas por una función y un trabajo que ellos están haciendo. Están en una situación de servidumbre y están sirviéndote. ¿Cómo los estamos tratando? En mi trabajo anterior, pues había una relación demasiado ligada con mi ex jefe en ese momento, y había ocasiones en que él me mandaba a su casa y no había problema. ¿Sabes qué? Entra a mi cuarto y ahí está algo y tráelo. Y yo iba al cuarto y todo lo podía agarrar con libertad. No estaba de lleno en su casa, pero yo sabía lo que pasaba en su casa. Bueno, algunos de ustedes quizás tienen algo demasiado ligado con algún trabajador suyo. ¿Cuál es la imagen que tiene el trabajador de su casa? ¿En realidad estamos reflejando a Cristo? Miren, si la imagen de liderazgo del hombre en el hogar no es una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia, entonces cualquier cosa que dañe esa imagen está realmente profanando la verdad acerca de Cristo. Nuestras familias, hagan de cuenta que se va a levantar, va a tomar un micrófono y va a empezar a predicar el evangelio de Cristo con la manera en que vive. Y empieza a decir, Cristo es la cabeza, Cristo, el cuerpo de Cristo está unido, y nosotros le empezamos a dar gloria. ¿Nuestra familia está haciendo eso? Están muy serios. Uno de los requisitos, tú y yo lo podemos ver en Timoteo 3, en 1 Timoteo y en Tito 1, y el verso 9 dice esto: se le habla a los obispos o a los siervos que ellos deben ser
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel. Eso es la palabra fiel, lo que dice acerca del rol del hombre. Ahí en el campo, bueno, ahora con las lluvias ha habido distinta maleza que crece. Y se me pasó, les quería poner la imagen. Pero hay una plantita amarilla que tiene en el centro rojo. Es una florecita muy bonita y se llena por todo el camino y por todos lados. Y yo pude haber tenido una buena intención de decir, ay, mira, le voy a llevar a mi esposa. Pero cuando supe que eso se les llaman baiburines, y que esos baiburines tienen un insecto baiburín adentro que viene y te empieza a comer y te hace unas ronchotas increíbles. Después de que supe, le quería traer 2 ramos. No es cierto. Pero esta maleza tan bonita hace daño. Dentro de la iglesia, en lo que tú y yo enseñamos, crece mucha maleza. Puede verse bonita, puede verse tierna, puede verse increíble, pero está haciendo daño. Porque no está llevando el principio y lo que Dios dice en su palabra. Yo jamás me he creído tan docto y tan inteligente como para poder agregarle a esta palabra algo distinto de lo que dice. Yo pudiera reformarle y decir, no, que ahora diga fariseos y fariseas. Que ahora diga a nuestra madre y a nuestro padre que está en el cielo. ¿Por qué osamos en hacer eso si Él todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el que es, el que era, el que ha de venir, lo dejó escrito en su palabra? Debemos de ser retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Lo interesante de este fundamento, de restaurar el fundamento de la familia de Dios, es que nuestras familias deben funcionar de manera que le dé gloria al nombre y complete su deseo. Y su deseo es que el hombre sea el líder, sea el esposo, sea el pastor, sea el que guíe, el que sustente. Pero también vienen instrucciones mucho más adelante. En 1 Corintios dice que a la mujer sea tratada, que le dé honor como vaso más frágil. No significa que debemos ser ásperos, jamás. Como un vaso frágil. Y no habla de solo debilidad, sino la situación en que las emociones brotan de manera distinta en las mujeres. Y a veces uno es demasiado áspero y duro para decir las cosas. Algo que debemos entender, no diluir la palabra de Dios. No cometamos el error que Adán y Eva cometieron, en el que se cambiaron los roles. Mujeres, recuerden, algo después de la caída es querer usurpar la autoridad del hombre. No lo hagamos. Y les hacía este resumen de Efesios para preguntarles esto. ¿En verdad tu familia muestra el señorío de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo y la gloria de vida a Dios? Vamos a ponernos de pie. Y sí les pido que busquen a su familia. Que puedan buscar a sus familias y vamos a orar de esta forma. Si alguno de ustedes vino solo, agréguese con alguien más. La palabra de Dios dice que aquí encontramos a nuestras madres, a nuestras tías y primas, por así decirlo, ¿no? Agréguense a alguien más y que puedan ustedes mostrarles el amor de Dios. Señor Jesús, ese día estamos delante de tu presencia,
agradecidos por tu gran bondad, Señor, porque tenemos el privilegio de estar aquí reunidos como familia. Gracias, Dios, porque tú nos has bendecido con una esposa. Tú nos diste una mujer, Dios, a la cual pudiéramos guiar, a la cual pudiéramos amar, santificarla, llenarla con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por los hijos que tú has permitido que podamos tener. Oh, Señor, cuántas bondades hemos recibido de tu parte, Señor. Y aún así, Señor, osamos en querer cambiar la instrucción de lo que tú has dado y de la manera como debemos vivir, Señor. Tú lo dejaste escrito en tu palabra, Dios. Ayúdanos a retener fielmente esto. Permite, Dios, que las mujeres puedan sentirse amadas por los hombres, que puedan recibir el honor como vasos frágiles, Señor. Perdónanos cuando hemos sido ásperos, Señor, y cuando no hemos estado ahí para tener esta situación de ir más allá de solo subyugar, de dominar, Dios, porque ese no es tu plan, Dios. Jamás se nos hablaba de una situación forzada, porque tu estatuto es: casadas, sujétense a sus esposos. Es algo voluntario que una mujer debe hacer, Señor. Permite que lo podamos hacer de esta manera. Oh, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Perdónanos, Dios, cuando no hemos entendido la situación que somos responsables de presentarlos ante tu presencia, llevarlos a tus pies, Señor. Yo no quiero ser negligente para pensar que alguien más debe mostrarles tu palabra, que alguien debe hablarles de la redención que tú has hecho cuando yo soy el responsable. Ayuda a nuestras familias, Dios. Tenemos errores, tenemos faltas, Señor, y estamos caminando, pero permite, Señor, que podamos dar gloria a ti. Que tú seas la cabeza, Señor, y que podamos permanecer unidos, Señor. Que nos sentemos libremente a comer y poder hablar juntos de las bendiciones que tú has dado en nuestras vidas, Señor. De poder hablar de tu palabra, Señor, de día y de noche. Ponerla en las puertas, en los dinteles, Señor. A levantarnos, al acostarnos. Que sea solo tu palabra guiando nuestras casas, Dios. Oh, Señor, te lo pedimos. Sé con nosotros, bendícenos. Provee, Señor, el poder, la gracia para poder hacerlo, Señor, no en nuestras fuerzas, sino por tu amor, Dios. Queremos exaltarte, Dios, y te bendecimos. Amén. Señor, si alguna familia estuviera aquí pasando por una adversidad, por un momento difícil, quizás en la relación matrimonial, quizás, Señor, en cierta rebeldía de los hijos hacia los padres, quizás una situación económica, emocional, espiritual, sea cualquiera la necesidad, el rubro de la necesidad al interior de nuestras familias, queremos pedir tu gracia y tu favor. Queremos pedir que tú nos capacites para poder enfrentar todo aquello que estamos experimentando, que estamos viviendo en este momento en nuestras familias. Y queremos hacer extensiva esta oración para presentarte a nuestras familias, Señor. Los que están aquí solos, que sus familias no les acompañan porque no han venido a creer en el mensaje del Evangelio. O aquellos de nuestros familiares, Señor, a los que la palabra aún no ha llegado para iluminar y para librarles y sacarlos de tinieblas. Oramos por nuestras casas, Señor. Oramos que el mensaje de la salvación llegue a sus vidas. Oramos que realmente tu palabra haga eco en sus corazones, para que puedan venir a ti rendidos, postrados, humillados ante la necesidad de un Salvador, de un Redentor, de un amigo, de un restaurador al interior de nuestras familias. Padre, lo pedimos en este momento y te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la majestad que solo tú mereces, Señor. Gracias te damos este día porque nos has congregado en este lugar para poder escuchar tu voz, para poder encontrar no la sabiduría de hombres, Señor, sino la sabiduría de tu palabra, la sabiduría de Dios, de esta palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, ayúdanos a poder vivir realmente tu palabra, a poder obedecerla, a poder doblegar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos a ti
la gloria, te damos a ti la honra, la majestad que solo tú mereces y que solo tú eres digno de recibir